todos. El mundo ha dado muchas vueltas, terminábamos el siglo XIX. En estos capítulos nos vamos a centrar fundamentalmente en el pontificado, en qué pasa con el Papa. El mundo está, pues eso, como evolucionando a gran velocidad. Mencionaremos esos pasos evolutivos, pero insisto, nos vamos a centrar en lo que fue haciendo cada Papa. El pontificado de León XIII, hay que decir que el Papa fue perdiendo soberanía porque había perdido los estados pontificios, ya hablamos de eso anteriormente, y con esto pues fue perdiendo también autoridad secular. En algún tiempo pues el Papa era pues una especie de rey o de presidente o de primer ministro, ¿no? Que tenía una serie de posesiones, de terrenos, muchas veces muy grandes, y poco a poco los fue perdiendo, ¿verdad? Hasta que quedaron muy reducidos los estados pontificios. El Vaticano y alguno que otro lugar por ahí dentro de Roma, pues hay palacios exentos de la legislación italiana, porque son pertenencia del Vaticano, por ejemplo. El caso es que pues, se vieron despojados los papas de esa autoridad secular, y por eso se pudieron dedicar más directamente a la labor pastoral. De manera que dejaron atrás preocupaciones temporales. En ese sentido fue una cosa como muy positiva porque no les correspondían. De hecho, el sucesor del Papa Pío IX, que murió en el año 1878, el cardenal Pecci, había sido un obispo ejemplar. Fue elegido Papa y tomó el nombre de León XIII. Fue el primer Papa en más de 1500 años que no ejerció autoridad temporal. Se podría decir que pues, estuvieron un poco perdidos. La verdad es que la concepción de la Iglesia era muy distinta también. Bueno, ya decía que el mundo va evolucionando y cada época tiene sus ideologías muchas veces novedosas. Novedosas pues porque son desarrollo de las ideologías anteriores, y algunas de estas ideologías pusieron una serie de retos para la Iglesia. Dentro de las que tocaba enfrentar en ese momento estaba el humanismo secular, es decir, una actitud profundamente antirreligiosa, el darwinismo, que si bien era una teoría relacionada pues eso, con el desarrollo de las especies, sí llevó a algunos autores a interpretaciones completamente materialistas y en algunos casos ateas, es decir, refutando la existencia de Dios. Y otra ideología que se desarrolló entonces fue el marxismo, que propuso un comunismo y en concreto una estructura también bastante antirreligiosa. Bueno, pues León XIII fue un papa modelo que conocía perfectamente los problemas de su tiempo. El más importante tal vez fue la cuestión social, es decir, las desigualdades sociales que provocaba la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo exacerbado, con unas secuelas de injusticia para mucha gente. Publicó una gran encíclica, la Rerum Novarum, en el año 1891. Se dedicaba precisamente a este tema. Hablaba de cómo los católicos deberían de subsanar las injusticias o hacer lo posible para que no hubieran injusticias. La verdad es que si se hubieran puesto por obra las enseñanzas de esa encíclica, pues la verdad es que el comunismo no habría proliferado del modo que proliferó, el marxismo. Bueno, pues la Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. Ordinariamente las encíclicas llevan títulos en latín, porque se traducen a latín, que es el lenguaje oficial de la Iglesia. Las cosas nuevas o acerca de las cosas nuevas. En fin, la encíclica denunciaba el comunismo como un ataque a la libertad y a la dignidad humana, y proponía el amor fraterno como la única solución a la lucha de clases. Al mismo tiempo, reprendía a los ricos por las explotaciones injustas y, pues, de alguna manera fomentaba la caridad. Pero bueno,
Otro problema gravísimo era el de las ideologías que habían surgido, ya lo decía, al margen del cristianismo, muchas de ellas declaradamente anticatólicas, sin que los pensadores católicos hubiesen reconocido el peligro que suponían. En la encíclica Eterni Patris de 1879, de Padre Eterno, León XIII recordaba que existía una filosofía y una teología, digamos, de corte católico, que no habían agotado en absoluto su verdad y su fuerza. Y hacía referencia al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Decía que seguía vivo y que constituía una guía segura para todos los católicos. El tomismo floreció de nuevo, poniendo de manifiesto que era y sigue siendo una doctrina perenne que sana de los errores de ciertas filosofías, aporta sólidos argumentos para rebatir las modernas herejías. La verdad es que muchas de las herejías se derivan o se empiezan a derivar en ese entonces de una serie de corrientes filosóficas que, como ya decía, son bastante antirreligiosas o ateas, ¿no?, en contra de Dios. Bueno, pues es cuestión de estudiar una filosofía, digamos, más profunda que ayude a contrarrestar aquellas ideas. Y León XIII proponía a Santo Tomás de Aquino. Florecieron una serie de autores tomistas, Maritain, Gilson, que pusieron, digamos, al día el pensamiento de Santo Tomás. Por otro lado, estaban los errores en la política. León XIII, en otro documento, la Immortale Dei, aclaraba numerosos conceptos y daba una serie de directrices para que los católicos pudiesen navegar por el peligroso mar de la política sin caer en dos tentaciones opuestas: dejar los asuntos públicos en manos de los enemigos de la religión o tratar de imponer el catolicismo por fuerza. Eso, por ejemplo, sucedió en Vietnam en los años 70 y claro, fue una tragedia, ¿no? En fin, ya sabemos que la política no es un campo fácil, se presta con mucha facilidad a la corrupción. El Papa pues se preocupó por aquello. Bueno, León XIII supo también llevar la campaña anticatólica de Bismarck, la Kulturkampf, lo mismo que la agitación anticatólica en Suiza, y pues de lo que se preocupó fue de que fuera aquello conciliador. Nombró al primer delegado apostólico en los Estados Unidos en 1893, 4 años después la creación en Washington de la Universidad Católica, estableció relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Rusia, la Rusia de los zares, con Japón. Fue un papa realmente pues, que consiguió mucho, ¿no? En Francia las cosas no estaban nada bien, se habían complicado. Había surgido un nuevo tipo de funcionario agnóstico o declaradamente ateo, que de hecho todavía existe, obsesionado con la grandeza de la Revolución Francesa, fanático del liberalismo, del progresismo. Su representante típico fue un señor llamado Émile Combes. Era ex seminarista, fue apóstata, es decir, se declaró en contra de la fe, completó la obra de sus predecesores con respecto a la Revolución, que habían cerrado las universidades católicas, habían vuelto a expulsar a los jesuitas. Este señor Combes arremetió contra la enseñanza católica, prohibió la instrucción religiosa en las escuelas públicas, obligó a los sacerdotes a hacer el servicio militar, prohibió a las monjas servir en los hospitales. En fin, esto no impidió que Francia diera al mundo una santa muy grande, Santa Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisieux, una monja carmelita que murió de tuberculosis a la edad de 24 años. Por orden de su superiora, escribió su propia biografía en la que hablaba de un caminito para conseguir llegar al cielo. Muchas veces ese caminito no ha sido bien juzgado o bien entendido. A lo que se refería a ella es a que, bueno, pues no puedo hacer cosas grandes, pues voy a hacer cosas chiquitas, ¿no?
pues en la noche pues voy a rezar 1, 2, 3 Aves Marías y ya, o sea, eso es lo que puedo hacer, lo voy a hacer con mucho cariño. En la mañana puedo rezar un ofrecimiento de obras, pues voy a rezar un ofrecimiento de obras y con eso tengo. Le puedo ofrecer al Señor, pues qué sé yo, ayunar toda la semana. No le puedo ofrecer ayunar toda la semana. ¿Le puedo ofrecer no comerme un pan? Pues le voy a ofrecer no comerme un pan. Por ahí va su caminito. Es decir, un alma que es humilde, que dice, Señor, perdóname, o sea, no te puedo ofrecer más, sino esto así de pequeño y así de simple, bueno, pues aquello le consiguió una santidad eximia. Un camino en apariencia demasiado fácil, pero la verdad es que sí requiere mucha fuerza de voluntad. Bueno, tenía un carácter muy recio, esta monjita, se propuso vencer los obstáculos que se le presentaban, grandes o pequeños, y de ese modo se ganó el cielo. Fue canonizada en 1926 por el Papa Pío XI o Pío XI y se convirtió en la copatrona de los misioneros con San Francisco Javier. Bueno, por más que nunca salió de Lisieux, ¿no? Bueno, pues sí había viajado a Roma para pedirle al Papa que la autorizara a entrar en el Carmelo a los 15 años, porque como era muy chica, no se lo permitían. Entonces, bueno, pues dijo, pues, ¿qué hago? Pues que el Papa me dé permiso. Y allá fue a Roma. Bueno, pues la Iglesia confía mucho en la oración de las almas contemplativas y por eso se le nombró copatrona de las misiones. Bueno, pues aquí lo dejo en este pontificado, León XIII. Regresaremos con más. Muchísimas gracias.